Hola, soy Daniel Tomás Portela. Hola, soy Adara Lentoro. Somos estudiantes del profesorado en Historia y le queremos contar algunas reflexiones en el marco de la post-práctica del cursado de la práctica docente, en este video ponencia para las 13ª jornadas de las prácticas docentes de enseñanza de la historia. Recomendamos poder pausar el video ocasionalmente para poder leer con detenimiento algunos elementos que presentaremos. Nos interesa presentar algunas reflexiones a partir de nuestra experiencia situada de práctica docente, ocurrida en el mes de octubre e inicios de noviembre de 2024, en el curso de tercero C de la asignatura de Educación Cívica de la Escuela de Auxiliares Técnicos de Medicina de Neuquén Capital. Estuvimos acompañados en el proceso por el docente a cargo del curso Facundo López y el docente observador de las prácticas Gerardo Ñagual. La experiencia de la práctica intensiva en dicha escuela se desarrolló en 4 clases de 80 minutos, cada una con 15 estudiantes aproximadamente. Las temáticas asignadas por el profesor coformador fueron relacionadas a la unidad número 2, a partir de la cual decidimos tener como eje vertebrador el tratamiento de un problema socialmente vivo con estudio de caso. ¿Cómo se vulneran los derechos humanos con el avance del extractivismo en Neuquén en los últimos 30 años? La finalidad de la enseñanza de la unidad tenía que ver con analizar el avance del extractivismo y la resistencia del pueblo mapuche Neuquén en los últimos años para comprender las distintas respuestas frente a la vulneración de los derechos humanos. A partir del abordaje de este problema, elaboramos una secuenciación de contenidos según la teoría de elaboración de Reigelut, como se presenta en estos momentos. De esta secuenciación pudimos concretar inicialmente un programa para 4 clases, el cual no contaba con artefactos pensados para las últimas clases, en tanto queríamos ver cómo funcionaban los primeros. El cronograma fue sufriendo modificaciones a partir de dos dificultades: suspensión de clases y que algunos materiales necesitamos más de una clase para llevarse a cabo, como lo previmos. De este modo, el cronograma definitivo que pudimos concretar en clase fue el siguiente. En el derrotero presentado profundizaremos en el análisis de los materiales número 1 y 4, que tienen en común el uso de imágenes como artefacto. Nos interesa identificar en ellos las decisiones metodológicas adoptadas, las finalidades y los objetivos, los contenidos ofrecidos, las ejercitaciones y las características del artefacto. En dichos materiales, nuestra intencionalidad es que el estudiantado pudiera reconocer actores sociales, temporalidades, territorialidades, hechos históricos y conflictos, como también asumir posicionamientos y proponer soluciones al problema. De este modo, nos interesa indagar en ¿de qué manera pudimos concretar nuestro objetivo en la elaboración del material? ¿Qué dificultades y tensiones atravesamos en la planificación? ¿Esa planificación estuvo sujeta a cambios al momento de empezar a implementarla? A partir de nuestra experiencia en un contexto situado, esperamos presentar algunos indicadores que aporten reflexiones sobre de qué manera la utilización de imágenes en el aula puede favorecer la escritura escolar y el aprendizaje del pensamiento histórico. La primera clase que dio inicio a nuestra experiencia de práctica docente se llevó a cabo el día 17 de octubre, en la cual pensamos poder abordar uno de los contenidos de la unidad didáctica: los derechos humanos, clasificación en primera, segunda y tercera generación. ¿Qué implica el derecho a la autodeterminación y el ambiente sano? Para esta primera clase tuvimos dos objetivos que redactamos: que las y los estudiantes puedan identificar una vulneración de derechos y que puedan comprender qué es un derecho humano. La clase la dividimos en 3 momentos. En el primero presentamos una serie de imágenes impresas de vulneración de derechos con preguntas de análisis. En el segundo momento llevamos a cabo la puesta en común de lo elaborado a partir de las respuestas de las y los estudiantes a medida que escribíamos un cuadro en el pizarrón. Y en tercer momento se compartían 2 preguntas a modo de cierre. En el primer momento de la clase le compartimos mediante una presentación de PowerPoint la unidad didáctica que trabajaríamos en los 4 encuentros pactados en los que desarrollaríamos el quehacer áulico. Al terminar con esta primera aproximación, nos encargamos de contarles que íbamos a trabajar con imágenes que llevábamos impresas, por lo que debían observarlas y analizarlas de forma escrita a partir de una serie de preguntas de carácter descriptivo, contemplando los tiempos necesarios de aprendizaje necesario para dichas tareas. El empleo de imágenes de vulneración de derechos como artefacto nos pareció desafiante debido a que en nuestra formación de grado en historia estábamos acostumbrados a leer textos extensos y claramente académicos con primacía de la palabra por sobre las imágenes. En el proceso de elaboración del material fue un desafío corrernos de esa óptica tradicional letrada en la que se ha sostenido nuestra trayectoria escolar, y a su vez despojamos de ciertas costumbres como ir directo al análisis de un texto o una ficha de cátedra. Incursionar en el tratamiento de imágenes fue otro desafío debido a que, como dice Abramowski, debíamos tener en cuenta el poder de las imágenes, que son polisémicas, que no todos vemos lo mismo cuando miramos y que despiertan sentimientos y emociones. La elección de las imágenes que hicimos en nuestra planificación fue intencional debido a que en la selección de la mayoría de ellas se podía visibilizar un conflicto por incumplimiento o vulneración de derechos de primera, segunda o tercera generación, como por ejemplo el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a trabajar en condiciones dignas, el derecho a gozar de un ambiente sano o el derecho a la autodeterminación.
En conjunto, estas imágenes comparten entre sí que cada una de ellas contienen elementos como personas, lugares y temporalidades que al momento de identificarlos pueden surgir diversidad de interpretaciones. La polisemia es una característica del análisis de imágenes que tuvimos presente en la elaboración del material, debido a que, como plantea Abramowski, en su interior contiene múltiples significados nunca dados de antemano, además no son transparentes ni unívocas. Ante esta polisemia consideramos importante formular las preguntas que planteamos a modo de orientar las posibles interpretaciones que surgieran hacia la dirección que nos interesaba. Respecto a las preguntas, también nos pareció pertinente que se caractericen por ser descriptivas e interpretativas, de modo que en clases posteriores ir incorporando otras preguntas más explicativas, argumentativas y de toma de decisiones informadas que fomenten el desarrollo de la escritura coral y el pensamiento histórico. Consideramos que esto es importante, debido a que desde esta profesión buscamos potenciar en el estudiante habilidades como analizar, justificar, comparar, interpretar y, entre otras, la ayuda por una parte a apropiar de manera reflexiva los instrumentos culturales para la comprensión de la realidad, y por otra parte que construya representaciones significativas y nuevos usos del conocimiento, de acuerdo con los contextos y las situaciones a las que enfrenta. Por otro lado, también nos interesa destacar que algunas preguntas de las que formulamos en el material para analizar las imágenes podrían favorecer al desarrollo del pensamiento histórico de forma muy incipiente, teniendo en cuenta que es la primera clase. Esto implica necesariamente partir de una concepción de pensamiento histórico y de qué modo se puede llegar a concretar. Por tal motivo, recuperamos para este trabajo el modelo de pensamiento histórico de Seixas, con sus 6 conceptos de segundo orden, que son importancia histórica, pruebas de fuentes históricas, continuidad y cambio, causa y consecuencia, perspectiva histórica y dimensión ética. A modo de ejemplo, consideramos que la pregunta ¿cómo se sienten al ver la imagen? Posibilita al estudiantado para que se vea interpelado éticamente por las vulneraciones de derecho. En este sentido, la pregunta recupera la dimensión ética del desarrollo del pensamiento histórico, algo que consideramos oportuno debido a que ciertas emociones o sentimientos como enojo, tristeza o rechazo las consideramos claves para que en el futuro las y los estudiantes puedan posicionarse frente a una vulneración de un derecho o también la resistencia de la misma. Una vez que les entregamos las imágenes y les sugerimos que trabajen en dupla o individualmente, comenzaron a llamarnos para que nos acerquemos a sus bancos, y allí surgieron diferentes interrogantes de control sobre si estaba bien lo que estaban escribiendo. Teniendo en cuenta el número de estudiantes y muchas veces las respuestas que surgían al interior de las duplas no quedaban plasmadas en lo que escribían y que se fueron perdiendo en los mismos tiempos de la clase, nos llevó a cuestionarnos que se podría haber pensado en la planificación de analizar las imágenes y contestar las preguntas de manera colectiva, y solidarizar los aportes de las y los estudiantes entre todas y todos. En el segundo momento, elaboraríamos en clase en el pizarrón el siguiente cuadro que se iría llenando a partir de lo que aportarían los estudiantes en la lectura de sus respuestas. Las imágenes que tienen las y los estudiantes se irían pasando por PowerPoint e inicialmente teníamos pensado que solo compartieran aquellas y aquellos que tenían la imagen en pantalla. Sin embargo, en el momento del habla surgió, en palabras de Edelstein, una microdecisión que consistió en abrir el debate para que todas y todos aporten respecto a las preguntas sobre las imágenes, de modo que poder rescatar múltiples miradas de las mismas. Consideramos interesante rescatar mediante la grabación de audio la interacción en clase que se observa en el video, la cual se dio al momento de compartir y debatir sobre la imagen de las abuelas de Plaza de Mayo. A partir de este tipo de intervenciones, pensamos que hubiera sido interesante poder construir junto a ellos el concepto de conflicto. Quizás en nuestra planificación de la clase, que entendemos como parte de la esfera de las macrodecisiones, como plantea Edelstein, no tendríamos que haber dado por hecho que se conocía el concepto, y quizás hubiéramos podido incorporarlo en el material a modo de trabajarlo desde qué significa, cuándo se puede considerar un hecho conflictivo, o ejemplos de lo que se considera como tal. Esto es importante porque los hechos históricos que pretendemos trabajar son de naturaleza conflictivos y hay preguntas que apuntan a identificarlos como tal. Por ende, un desconocimiento del significado del concepto obstaculiza tal proceso. Pese a que en la propuesta no lo habíamos contemplado, en el momento que ocurrió dicho intercambio, entendemos que tomamos una microdecisión, ya que intervenimos preguntándoles: ¿a quién va dirigida la protesta? ¿Se están marchando? ¿No es un conflicto? Mediante este tipo de repregunta nos pareció una alternativa mínimamente acorde para tratar de sortear esa incógnita que se generó a partir de la visualización de la imagen sugerida y que no preveíamos en nuestra planificación. El tercer momento consistía en responder de forma escrita e individual o dupla, para luego presentar oralmente en puesta en común las siguientes preguntas que funcionaban de modo de cierre de la clase. ¿Qué tenían en común las imágenes que trabajamos en clase? ¿Qué similitudes y diferencias identifican en los conflictos de las imágenes?
Consideramos que estas preguntas tienen potencial para el desarrollo de un pensamiento histórico incipiente, según el modelo de Seixas, debido a que al preguntar respecto a similitudes y diferencias en el análisis de imágenes que datan sobre distintas épocas, pero que tienen en común la vulneración de derechos, posibles respuestas del estudiantado pueden dar cuenta de continuidades y cambios, de modo que se entienda que la vulneración del derecho no es algo exclusivo del pasado ni del presente, pero a su vez hay determinadas vulneraciones que son propias de determinadas épocas o que hubieron cambios legislativos, por ejemplo, el derecho al voto femenino. En el aula, al implementar el tercer momento, nos encontramos con el desafío de contar con pocos minutos para que puedan escribir y después poder compartir. Ante la disyuntiva de priorizar la escritura y no poder compartir colectivamente o responder de forma oral directamente para poder conectar un cierre de la clase, optamos por la segunda opción. Vale aclarar que logramos recuperar las preguntas para que escribieran las respuestas en la segunda clase, algo que no es objeto de análisis y reflexión de este trabajo. El material número 4 se llevó a cabo el jueves 7 de noviembre. Para la elaboración de este material teníamos como meta que las y los estudiantes pudieran comprender que ante la vulneración de los derechos de las comunidades mapuches, éstas efectúan determinadas prácticas de resistencia, y que frente a esa resistencia, asumir un posicionamiento argumentado a favor o en contra. Para tratar de lograr estos objetivos, la propuesta del material tuvo como actividad central la elaboración de una nota de opinión de diario. El material dividió la clase en tres momentos: recuperación del juego de la clase anterior, explicación de consigna y del modelo de la nota de opinión de un diario, y el desarrollo escrito por parte del estudiantado. El primer momento del material consistió en la recuperación del juego que se llevó a cabo en las anteriores dos clases. Para esto el plan era arrancar con las siguientes preguntas disparadoras. ¿Cómo se llamaba el juego? ¿Por qué hay petróleo y resistencia? Como se mencionó anteriormente, entendemos que la elaboración de un material no solo corresponde al momento de planificación previo, sino que también se construye a partir de las decisiones que se toman en el aula al implementarlo. En este sentido, del registro de clases elaborado por el profesor tutor, recuperamos otras preguntas que hicimos a medida que las y los estudiantes iban respondiendo. ¿Qué pasaba en el juego? ¿Qué roles había? ¿Qué hacían? ¿Qué tipo de decisiones? Teniendo en cuenta que para esta clase la cuestión de las resistencias de las comunidades mapuche al extractivismo iba a ser central, consideramos que desde las preguntas formuladas faltó alguna que recupere el concepto de resistencia. ¿Qué es resistencia? ¿A qué resisten? ¿Qué formas de resistencias hay? Para cerrar con este primer momento, se planificó la presentación de un cuadro mediante PowerPoint que fue una producción colectiva a partir de lo trabajado en el juego. La propuesta consistía en que las y los estudiantes lean de forma colectiva en voz alta lo producido. Como se puede observar en el cuadro, a diferencia de la primera clase, en la que utilizábamos conceptos más académicos como actores sociales, temporalidades y espacialidades, en esta ocasión decidimos optar por preguntas: ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿quiénes?, etc. Consideramos que la lectura compartida, junto a las preguntas recién presentadas, podría ayudar a recuperar algunos conocimientos de las clases anteriores a modo de insumo para la actividad central del material número 4. Como sostiene Eisenberg, esta práctica de lectura compartida ofrece espacios de autonomía para las y los estudiantes para que lean y para que expresen y fundamenten sus propias interpretaciones y opiniones sobre las ideas expresadas en los textos, para que digan lo que piensan y discutan sobre el tema. A medida que el estudiantado va reconstruyendo, nosotros explicamos y rellenamos lo que hacía falta comprender en el cuadro. Como se adelantó anteriormente, este material iba a tener como actividad central la elaboración de una nota de opinión de un diario. Para esto, el segundo momento se subdividió en la presentación mediante PowerPoint de una consigna orientadora, un modelo explicativo de cómo hacer la nota de opinión y un ejemplo de cómo podría quedar. Respecto a la consigna, esta consistió en elaborar de forma creativa e inventiva una nota de opinión de un diario que se pueda enmarcar en la siguiente pregunta: ¿qué resistencias se generaron en la comunidad mapuche a partir de la vulneración de sus derechos? Esta consigna debía resolverse de forma individual o en dupla. Consideramos que esta consigna es central y es muy potente para un desarrollo incipiente del pensamiento histórico según el modelo de Seixas, en tanto invita a las y los estudiantes a poder establecer relaciones entre causas, como la vulneración de derechos, y consecuencias, como son las resistencias. Posteriormente se les compartía un modelo con las partes de una nota de opinión de un diario acompañado de un desarrollo explicativo que ampliaba la pregunta. Estas partes son nombre del diario, título, subtítulo, imagen, epígrafe de la imagen y cuerpo de la nota de opinión. Finalmente se le ofreció un ejemplo con todas las partes del modelo para que las y los estudiantes tuvieran una idea más concreta respecto a lo que nosotros esperábamos que pudieran elaborar. Este ejemplo fue leído por nosotros en la clase. Las preguntas del cuerpo, en su mayoría, son las mismas que se llevaron a cabo en el material número 1. Sin embargo, en esta ocasión se pretendía que las y los estudiantes puedan identificar actores sociales, temporalidades, territorialidades, causas y consecuencias, ya no escribiendo las respuestas de forma independiente y aislada. De lo contrario, poder elaborar un escrito de desarrollo que incorpore todos estos elementos de forma interrelacionada y cohesionada.
En un análisis de las preguntas elaboradas para el desarrollo de la nota de opinión, observamos que las primeras preguntas qué, cuándo, dónde y quién fueron de índole descriptiva y apuntaron siguiendo los aportes de Gutiérrez y Pagés a que las y los estudiantes podían identificar e informar sobre lo esencial del fenómeno, con cierta organización interna, sin establecer lazos o relaciones causales explícitas entre los componentes o variables que lo conforman. Las preguntas del medio, como por qué, buscaron involucrar al estudiantado para que formule explicaciones las cuales suponen entender las causas y consecuencias de los hechos, fenómenos, compartimientos o problemas sociales. Implica analizar y explicar el porqué de los hechos, situaciones o fenómenos, para comprensión. En cuanto a la pregunta, ¿estás de acuerdo?, consideramos que posibilita la interpretación y argumentación en tanto invita a la toma de posición personal respecto a situaciones, fenómenos o problemas sociales, que ayudan al estudiante a pensar y proponer diferentes alternativas para la comprensión de la realidad, mediante el debate y la persuasión basada en argumentos pertinentes y rigurosos para que comprenda de un mismo problema hechos o situaciones que puedan ser resueltos o interpretados de maneras diferentes y válidas para quienes las defiendan. Por último, la pregunta: ¿qué soluciones podría permitir las decisiones informadas en la medida en que el estudiante aprende a resolver las diferencias a través del diálogo y la negociación? A partir de nuestra experiencia situada de elaboración de este material, estimamos que las preguntas del cuerpo de la nota de opinión permiten que las y los estudiantes recuperen datos e información que ordenan creativamente mediante la escritura en coherencia con la imagen escogida. Es en esa potencial producción que consideramos que, siguiendo el modelo de desarrollo de pensamiento histórico de Seixas, que las preguntas orientadoras, en conjunto con el tratamiento de imágenes que pudimos elaborar en el material, podrían posibilitar el desarrollo de un pensamiento histórico incipiente, debido a que ofrecen elementos para que el estudiantado signifique históricamente las vulneraciones de derechos del pueblo nación mapuche frente al extractivismo como un problema socialmente vivo, interrogue las imágenes como fuentes históricas a partir de preguntas orientadoras ofrecidas por nosotros y pueda desandar las posibles narrativas que ofrece, pueda identificar el extractivismo como una continuidad en los últimos 30 años, suponiendo grandes cambios en los modos de vida de las comunidades mapuche, establezca relaciones de causa y consecuencia a partir de las decisiones de los diferentes actores sociales, como el Estado provincial, las comunidades mapuche y las empresas petroleras, analice las diferentes intencionalidades de los actores sociales mencionados desde la toma de una perspectiva histórica y se vea interpelado éticamente a través de las imágenes, siendo capaz de asumir un posicionamiento respecto a la vulneración de los derechos o a las resistencias que genera. El último momento consistía en crear el espacio y el tiempo propicio para la escritura y elaboración creativa e inventiva de una nota de opinión, de un diario referida al problema social de la unidad, proceso que es orientado a partir de las preguntas consigna presentada. Al inicio se les haría entrega de todas las actividades hechas anteriormente a modo de insumo para presentar sobre qué hecho escribir e inventar. Además, se les brindaría un conjunto de imágenes que fueron seleccionadas en tanto en su mayoría tuvieran los siguientes elementos en común: presencia de las comunidades mapuches, presencia de una vulneración de un derecho, como contaminación o represión policíaca, y o sucesos que puedan ser leídos como actos de resistencia, protestas, cortes de ruta, presencia de la xenofobia en lugares públicos. De estas imágenes, las y los estudiantes deberían elegir una según la cual iniciarían el desarrollo de la noticia, procurando que aquello que escribían tenga coherencia con la imagen escogida. En nuestra experiencia de implementación del material en el aula, no hubo grandes cambios al material planificado original, aunque a partir de haber atravesado determinadas dificultades o que ciertas expectativas no se pudieran cumplir, podemos, con la orientación de nuestro profesor tutor, hacerle algunas críticas respecto a ciertos elementos o cambios que se le puede hacer y que posiblemente le hubieran dotado de mayor dinamismo y potencial el material para cumplir con sus objetivos. En relación a lo anterior, en el material número 1 las imágenes eran las protagonistas. Desencadenaban las preguntas y buscaban a partir de su análisis por parte del estudiantado ser posibilitadoras de la construcción del conocimiento y el desarrollo del pensamiento histórico. En el material número 4, las imágenes ofrecidas cumplen el mismo rol. Sin embargo, los estudiantes cuentan con otros insumos a partir del cual poder escribir y desarrollar la nota de opinión como una consigna que oriente el problema. Los cuadros construidos colectivamente de actividades pasadas y los elementos del juego anterior. Por este motivo consideramos que, a diferencia del material número 1, el material número 4 no logra abordar la imagen ofrecida aprovechando el potencial epistémico que tiene, y corre el riesgo que, dentro de la elaboración de la nota de diario, la imagen escogida por las y los estudiantes termine siendo solo un elemento ilustrador de la palabra escrita. En esta relación de las palabras y las imágenes, no hubo una decisión macro en la planificación que apuntara a configurar de forma eficaz ese espacio medio, a explorar del que habla Agamowski, entre el extremo del puro silencio de imágenes aisladas y el de las palabras que pretenden decirlo todo, que reducen lo que la imagen tiene para ofrecer. Una posible dificultad que atravesó el material al implementarlo fue que en la explicación de la consigna central y el modelo de la nota de diario quizás era mucha información al inicio.
Esto se hizo visible en que a lo largo de la clase hubo muchas preguntas respecto a lo que había que hacer, dando cuenta que no había quedado clara la parte de la explicación de la consigna. A pesar de que se preguntó al inicio si habían entendido la consigna, quizás hizo falta más diálogo e intercambio con preguntas como ¿alguna vez escribieron una nota de opinión o comentaron en redes? O cuéntenme qué pudieron entender de lo que les expliqué que tenían que hacer. Tomar esas decisiones micro, en palabras de Edelstein, quizás hubiera mejorado la comprensión de la consigna y el diseño de elaboración que se esperaba que se hiciera. Estas preguntas de las y los estudiantes se fueron resolviendo de forma individual o en dupla a partir de recomendar utilizar cuadros y elementos del juego de anteriores clases y además usar las imágenes como disparadores respecto a qué hecho o suceso comenzar a escribir en la nota de opinión. Del derrotero presentado, hemos hecho hincapié en la presentación de dos materiales que tienen en común la utilización de imágenes de vulneración de derechos para indagar respecto a un problema socialmente vivo. ¿Cómo se vulneran los derechos humanos con el avance del extractivismo en Neuquén en los últimos 30 años? En el análisis de dichos materiales hemos podido identificar las decisiones metodológicas adoptadas, las finalidades y los objetivos, los contenidos ofrecidos, las ejecuciones y las características del artefacto. Posteriormente, pudimos recuperar desde algunos aportes de autores por qué tomamos determinadas decisiones respecto a estos elementos. Sin embargo, reflexionamos que al momento de planificar no siempre estábamos pensando en recuperar y justificar desde estos autores. De lo contrario, fue un proceso posterior en la postpráctica que nos permitió problematizar y reflexionar algunas de estas decisiones. De esta problematización, observamos que algunas preguntas, algunos contenidos y la utilización de imágenes fueron muy potentes para el desarrollo de un pensamiento histórico incipiente, aún no siendo plenamente conscientes de esto al momento de planificar esos materiales y al implementarlos. Esto fue posible al permitirnos adentrarnos en un espacio-momento de reflexión en nuestras prácticas con cierta distancia temporal. Consideramos que las imágenes ofrecidas en conjunto con las preguntas contienen elementos para el desarrollo de un pensamiento histórico e incipiente según el modelo de Seixas. A su vez, creemos que en las ejercitaciones y preguntas pudimos respetar cierta progresión en lo que respecta a las habilidades cognitivas lingüísticas según Gutiérrez y Pajes, debido a que se pudo construir los materiales habilitando progresivamente la descripción, la explicación, la interpretación, la argumentación y la toma de decisiones informadas. De este modo, entendimos que intentar fomentar el desarrollo del pensamiento histórico es parte de un proceso por lo que debía hacerse paso a paso, no es de una clase para otra. E incluso creemos que para el caso situado de nuestra práctica hubiese sido necesario más clases para ir profundizando en los contenidos y seguir construyendo el desarrollo del pensamiento histórico. Esto no quiere decir que el proceso no haya estado libre de tensiones y dificultades, tanto en el momento de planificar como en la puesta de clase. Consideramos que hay determinadas macrodecisiones o microdecisiones que hubieran sido interesantes implementarlas en los materiales. En nuestra experiencia situada pudimos escuchar interesantes aportes en los debates y discusiones internas de las y los estudiantes que en la mayoría de los casos no se concretaron de la misma forma al momento de tener que escribirlos. Nos surge como interrogante, para poder seguir pensando, de qué manera desde la enseñanza podemos facilitar y orientar que el estudiantado pueda incorporar aquellos aportes orales que muchas veces son propios de un pensamiento histórico al momento de desarrollar un escrito. Tal desafío seguramente cuenta con obstáculos sociales, culturales y de alfabetización temprana, que sería necesario indagar contextualizadamente y situadamente para mejorar en las propuestas de enseñanzas de un pensamiento histórico. Presentamos para finalizar las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.